en el programa de Trabajo de Estudio Bíblico, temporada 11, Primera de Reyes, capítulo 1, segunda parte, del 28 en adelante. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Y como aplicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Bueno, mis amados hermanos, y vamos a estar orando para dar inicio a este programa tan hermoso que es Primera de Reyes, un libro donde nos detalla más la vida del rey David. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante tu presencia para darte gracias, Señor mi Dios, por este hermoso día que tú nos das. Perdona nuestros pecados en palabra, en pensamientos y en obra. Perdona nuestras culpas, nuestros horrores y errores que cometemos a diario. Perdónanos, Señor. Te rogamos, Señor, que tome el control de nuestras vidas, que nos ayude a llenarnos de paz, de amor, de gozo. Que podamos tener, Señor mi Dios, ese amor y esa paciencia hacia el prójimo, Señor mi Dios, que a veces nos exaspera, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos hable a través de este mensaje y que seas tú, Señor mi Dios, llenándolo de tu presencia. Cada vez que buscamos de ti, Señor Jehová, porque no es en vano que te buscamos, no es en vano que leemos la Biblia, no es en vano que oramos. Tu palabra dice que lo que hacemos para ti no es en vano. Necesitamos sentir tu presencia, necesitamos verla, palparla. Te lo pedimos de corazón, Padre mío. Te rogamos que hable a través de este mensaje a nuestros corazones y que recibas estas actividades que hacemos con amor para ti, que las recibas con amor y con gozo, y con alegría, y que nos dé respuesta, que nos enseñe qué debemos hacer, que nos hable a través de cada mensaje. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, dice desde el 28 en adelante, David proclama rey a Salomón. Entonces Ezequiel le da del 28 al 38, Sinaí leerá desde el 39 al 49 y Josías del 50 en adelante. Yo voy a leer desde dónde. Desde del versículo 28 al 38, son 10. Ok, pero del 28. Sí, de Primera de Reyes, porque esta es la segunda parte de Segunda de Reyes, de Primera de Reyes. 10 lee Ezequías, 10 lee Sinaí y Josías lee los otros 5. Amén, hermanos. Y leemos la palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 1, del versículo 28, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así: Entonces el rey David respondió y dijo: Llamadme a Betsabé. Y ella entró en la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: Vive Jehová, que ha removido mi alma de toda angustia. Podemos ver que aquí nos dice que el rey David está en paz, se encuentra feliz, se encuentra tranquilo, se encuentra sin remordimientos. Qué curioso que se encuentre sin remordimientos. Pero bueno, luego nos dice que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy. Aquí estamos viendo a nuestro querido rey David reafirmando lo que le había confesado a Betsabé, que Salomón sería el que iba a reinar, que iba a ser el heredero del trono. Así es, el hijo de Betsabé, el hijo de la inconsciencia, el hijo del error, el hijo del problema, no el hijo del problema, porque el hijo de la infidelidad murió. Este sí es legal, totalmente legal. Y podemos ver que nos dice también en el versículo haré hoy, dice: Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, haciendo reverencia al rey, y dijo: Viva mi señor el rey David para siempre. ¿Qué puedes entender de ese versículo, Sinaí? Betsabé le estaba dando las gracias al rey David porque si el otro niño de David se hacía rey, entonces Betsabé y su hijo correrían peligro, ya que no eran como de los hijos legítimos, y seguramente le tendrían rabia y su vida podría estar en peligro. Correcto. Por eso es que Betsabé se inclina y le dice gracias al rey. Así es. Y luego nos dice en el versículo 32: Y el rey David dijo: Llamadme al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada. Y ellos entraron en la presencia del rey.
Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo a mi mula, y llevadlo a Gijón. Podemos ver que el rey David ya se estaba planeando una estrategia. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de estrategia? Bueno, llamó a personas importantes para hacer este cometido, y no a cualquier persona, sino a gente de su confianza, para poder hacer esta misión. Y luego nos dice, después de que el rey les dijo todo esto: y allí lo ungieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Aquí está la gran estrategia, la gran jugada del rey David. Como el problema se estaba poniendo fuerte, como los hijos de David no querían a Salomón como su legítimo rey, los otros herederos de David, los que quedaban mayores, porque murió Amnón, murió Salomón, quedan poquitos, entonces quedan pocos hijos, y los que quedaban decían: bueno, el que queda vivo de los hijos de David, el mayor de los que quedan vivos, debe ser el rey, no Salomón. Salomón es joven, es un niño, es el hijo de Betsabé. Y eso generaba ciertas molestias a aquellos que sí sabían sobre lo que pasó y cómo David se casó con una mujer casada. Y luego nos dice, después de que le dijo todo esto: después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Miren, el reinado se daba con el padre muerto, pero en vista de la estrategia de los hijos de David de autoseleccionar un rey en otra tierra, para evitar que así sea nombrado Salomón, o sea, que no sea nombrado, sino que sea aceptado, ya que pueden nombrarlo rey, Natán y Sadoc, pero si el pueblo no lo acepta, ya que mientras David estuvo vivo, la persona que estuvo reinando fue uno de los hijos de David, uno que sí escuchaba al pueblo, que sí era atento con el pueblo, que sí respetaba las leyes de Dios, uno que estaba comprando al pueblo literalmente. Cuando David muriera, no iban a aceptar a Salomón, iban a querer al otro hijo de David, el que sí estaba cuidando al pueblo mientras David todavía vivía. Entonces tuvo que hacer la estrategia de nombrar a su hijo rey en vida, para que así tuviera el respaldo del pueblo antes de que se encariñaran con otra persona que no fuera Salomón para el reino de Israel. Y luego nos dice en el versículo 36: entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey: amén, así lo diga Jehová, Dios mi señor al rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gijón. Podemos ver que hicieron conforme el rey les había declarado. Amén, amados hermanos, y estos son mis 10 versículos. Me toca a mi hermana Sinaí, de 39 al 49, creo que le toca a Andrés. Amén. Sí. Continuamos leyendo la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocando trompeta dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaban la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. O sea, era tan grande el bullerío que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos, o sea, con la alegría que ellos estaban expresando. Y sigue diciendo: y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya había acabado de comer. Y oyó Joab el sonido de la trompeta y dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? O sea, Joab ya tenía miedo. Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. O sea, eso le dijo Adonías a Jonatán, hijo de Abiatar.
Y Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, y Benaía hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gihón, y de allí han Gijón. Bueno, Con Gihón. H. Y de allí han subido con alegría, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Esas fueron las nuevas que le dijo Jonatán a Adonías, que el pueblo estaba de fiesta porque habían ungido al nuevo rey Salomón de entre todos. Y sigue diciendo: aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor el trono, su trono, que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. O sea, también les dijo, y aún los siervos del rey vinieron y le dieron le felicitaron al rey Salomón, al rey David por Salomón, y pidieron que el pueblo de Salomón fuera más grande. Y bueno, como el rey estaba viejito y no se podía levantar y no podía hacer muchas cosas, él adoró a Dios en la cama. Y dice: además el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron, todos los que estaban convidados a la fiesta, se estremecieron, y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Cada uno desertó por su camino porque dijeron: bueno, si este es el rey, se supone, ¿qué pasa con David coronando a otro? Entonces este no es el rey. Y cada uno se fue por su camino. Amén. Ahora mi hermano Josías va a leer del 50 hasta el último. Amén. Dice así. Del 50 del capítulo 1. Amén. Y dice así, leemos la palabra, pues el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asiado de los cuernos del altar, diciendo: júrame hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. O sea, toda aquella persona que no era el rey o no era o sea, no era esposa o no era rey, era siervo del rey. Toda, excepto los ángeles. Bueno, y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien y no ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo: vete a tu casa. Amén. O sea, le dio paz. Si es hombre de paz, que tenga paz. Pero si se haya guerra o dolor en él, que muera. Amén, mis amados hermanos. Amén. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Eso fueron la segunda parte del capítulo 1 de Samuel, de Reyes, el primer libro de Reyes. Y
Esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Si aún no has hecho la confesión de fe, pero quieres tener una vida diferente, quieres conocer al Dios del que hablamos, al Dios poderoso que le revela su cosa a los santos, haz esta confesión de fe conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Si hiciste esta confesión, te felicito, ya eres salvo y eres nuestro hermano en Cristo. Recuerda perdonar para también ser perdonado. Busca una iglesia sana doctrina donde congregarte y lee tu Biblia, porque es el manual para llegar al cielo. Te recomendamos la Reina Valera 1960 y esperamos que tengas una tarde de bendición. Amén. Y no se olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.